en Guatemala, un país en el cual un alto porcentaje de población es excluido y es excluido porque no reconoce sus derechos fundamentales. Eso me llevó a motivarme a convertirme en abogado. Me dediqué a derechos humanos de la vivencia o experiencia propia, viajando al extranjero y reconociendo cómo muchos conciudadanos guatemaltecos huían de la violencia política en los años del conflicto armado interno. Entre los finales de los años 70 y comienzos de los años 80, pues la mayoría de abogados democráticos que se dedicaron o intentaron dedicarse a la defensa de los derechos humanos, muchos de ellos fueron lamentablemente asesinados, y los pocos que sobrevivieron tuvieron que salir al exilio para resguardar su vida. La violencia lo que ha dejado es un rotundo terror, es decir, en el momento de la violencia política, alegar un derecho fundamental, el decir yo tengo derecho a algo, eso era sinónimo de convertirse en enemigo del Estado. Se irá a fusilar a quien esté en contra de la ley. 80% of whom are illiterate and undernourished. A land blighted by conflict which has left 30,000 people dead. It's here in the country that has seen so much of the killing that Rios Mont's government will be judged. Durante la reciente historia del país, los grados de graves violaciones a derechos humanos llegaron a un alto nivel que yo podría describir como el máximo nivel de violaciones a derechos humanos que puede registrarse en la historia, no solamente del país, sino del mundo. Un periodo donde la intención de destruir algunos grupos étnicos en Guatemala llegó incluso a la intención de cometer genocidio. En el mundo son muy pocos los casos de genocidio que se han podido llevar a juicio. Sin embargo, en el caso de Guatemala, tal y como sucedió también en los juicios de Nuremberg, se logró recolectar en todos estos años, no solamente por uno, sino por muchísimos abogados fiscales, abogados litigantes, defensores de derechos humanos, que nos llevó muchísimo tiempo recolectar documentos oficiales que demostraban de una u otra forma la intención que hubo de destruir al grupo étnico Ixil. In Guatemala ist der frühere Machthaber Rios Montt wegen Völkermordes und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu 80 Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Rios Montt Anfang der 80er Jahre für den Tod von mindestens 1700 Maya verantwortlich war. Es ist das erste Mal, dass ein ehemaliger Staatschef Lateinamerikas wegen Völkermordes im eigenen Land verurteilt wurde. Para las víctimas, esto ha significado el último escaneo, una serie de esfuerzos y sacrificios porque su historia sea reconocida no solamente en el país, sino fuera del país, pero particularmente una carga que muchas de las víctimas sobrevivientes del genocidio Ixil se quitaron en el momento que acudieron ante un tribunal, y ante ese tribunal pudieron contar su historia en frente de aquellos que se consideran son perpetradores del genocidio. Noticia de último minuto, nos vamos a Ciudad de Guatemala porque allí la Corte Constitucional ha suspendido la sentencia por genocidio contra el dictador José Efraín Ríos Montt, dictada en días pasados por una juez de ese país centroamericano. De inmediato nos conectamos con... Cuando la Corte de Constitucionalidad decide en forma fraudulenta anular la sentencia dictada por el Tribunal de Mayor Riesgo A, se empieza a gestionar
una serie de acciones en contra de los defensores de derechos humanos. Ha sido no una polarización como se ha querido vender mediáticamente, sino son aquellos intereses de aquellas personas que todavía viven con las ideas radicales del conflicto armado interno, desconociendo que este es un paso importante que se dio para la consolidación de la democracia. Es decir, el derecho al que yo no esté de acuerdo con las políticas de Estado, eso es un derecho fundamental que hace que los Estados realmente cumplan y sean ese balance entre los derechos y obligaciones que los ciudadanos tenemos. Hoy estamos viviendo momentos complicados en donde un sistema judicial está perdiendo su institucionalidad, donde un organismo legislativo no tiene credibilidad ante sus representados, que es el pueblo, y donde un organismo ejecutivo es señalado altamente de actos de corrupción. Entonces toda esa institucionalidad se pierde en buena parte porque la base sólida de la democracia, que son los derechos humanos, está realmente débil, y al florecer estos derechos humanos y tener esos contrapesos para los poderes del Estado, eso hace que nuestras entidades de Estado pues se consoliden, y con eso pues todos ganamos.